tardes, doctores, un gusto estar con ustedes hoy. Nuevamente estamos en la sesión de competencias médicas y vamos a retomar el tema de seguridad del paciente, ¿cierto? ¿Alguien es tan gentil de recordarme cuál es el tema específico de la clase de hoy? El factor humano. Factor humano. ¿Se acuerdan del esquema que vimos la vez pasada? ¿Qué elementos fundamentales les quedaron sonando de la clase pasada sobre la seguridad del paciente? Si uno esquemáticamente fuera a enunciar cuáles fueron los elementos que fueron constitutivos de la clase pasada, y fíjense que no les estoy preguntando contenido, sino como las casillas grandes de conocimiento, ¿qué cosas grandes les quedaron volando en la cabeza? Oigo ideas. ¿Es factible que en el proceso de atención el sistema de salud en su contexto le haga daño al paciente? Sí. Muy bien. ¿Este hecho es un hecho aislado, raro o se ocurre? Muy bien. ¿Alguien me podría citar el dato de lo que en su momento el Instituto de la Medicina de los Estados Unidos reconoció como la dimensión del evento adverso en el proceso de cuidado americano? Entre 44.000 a 99.000 pacientes al año eran dañados, incluso es una cifra de mortalidad, por el sistema de salud de los Estados Unidos. Eso significa, ¿se acuerdan cómo denominé yo el daño que se le producía a un paciente que dependía más por su contacto con los servicios de salud y no por su propia patología, y que le iba a representar lesión, incapacidad, aumento de la estancia hospitalaria, aumento de los costos? Muy bien, doctora, eso se denomina evento adverso. ¿Cómo no lo debemos denominar? ¿Cuál es una manera inadecuada de denominarlo? Error médico, que es una mala traducción de medical error, que es un tipo de evento adverso. Nunca debemos decir error médico, porque sabemos que es en un sistema complejo, muchos elementos entran dentro del tema de seguridad del paciente. ¿Se acuerdan, doctores, que hablamos que había dos grandes tipos de eventos adversos? ¿Cuáles eran? Prevenibles, y el otro no prevenibles. ¿Y alguien me puede decir si son más frecuentes los prevenibles que los no prevenibles? Los prevenibles eran más frecuentes. Nos daban una cifra que entre un 50-70% de los eventos adversos pueden corresponder a un evento adverso prevenible. Otro elemento que tratamos en la clase pasada fue la taxonomía, y dijimos, mire, para ponernos de acuerdo tenemos que saber qué significa cada definición, y abordamos distintos tipos de definiciones relacionadas con el evento adverso. Entonces dijimos, hay evento adverso prevenible, evento adverso no prevenible, hay error, hay accidente, hay complicación, hay error latente, hay error activo, hay acción insegura, hay factor contributivo y hay barrera de seguridad. Entonces dijimos, es muy importante saber qué significa cada una de estas palabras para poder abordar el tema de seguridad del paciente. ¿Alguien me podría comentar qué factores contributivos identificamos? Porque el tema de factor humano es un factor contributivo. ¿Alguien se acuerda algunos factores contributivos? ¿Se acuerdan del caso que vimos de Avianca? Si yo fuera a decir que en el caso de Avianca, ¿cuáles eran los factores contributivos más importantes? Pero ese depende de qué factor contributivo, del humano. O sea, dentro del factor contributivo humano, el tema de comunicación fue un tema esencial. Otro tema esencial fue ¿cuál? También fallaron las barreras. Fallaron las barreras de seguridad, muy bien, pero ¿qué otro? Ese es de comunicación. ¿Qué otro? El trabajo en equipo fue un tema fundamental en el caso que vimos. Entonces hoy me voy a concentrar en uno de los factores contributivos, que es el factor humano. Entonces, muchachos, si ustedes me fueran a ayudar a montar esta clase, es decir, yo estoy en mi casita preparando el tema, ¿qué cosas consideran ustedes importantes? Porque supongo que debieron ver la presentación rápidamente. ¿Qué cosas debería uno incluir en esta clase? Cuéntenme en qué cositas, si fuéramos a armar la clase, ¿qué cosas necesitamos saber? Muy bien, un primer elemento sería, dentro de los factores contributivos, estoy hablando del factor humano. Lo primero que yo diría es, ¿qué es el factor humano? Muy bien.
¿Qué otra cosa incluirían ustedes en esta presentación, en esta discusión? Los errores. Errores en cuanto a cómo evitarlos y por qué pasan. Muy bien, entonces yo diría, ¿qué tipo de errores se relacionan con el factor humano y qué impacto tiene sobre el proceso de cuidado de la salud de los pacientes? Muy bien. Perfecto. ¿Qué otras cosas incluirían ustedes? ¿No les llamó la atención una palabra que estaba en la presentación, que supongo que buscaron? Prescripción. Entonces lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Qué procesos yo debo revisar desde la perspectiva de seguridad del paciente, en los cuales yo revise el factor humano? Y uno de los más importantes procesos, sin lugar a dudas, es cuando ordenamos medicamentos. Eso se llama la prescripción. Pero ¿qué otros procesos son fundamentales en los cuales el factor humano tiene mucho que ver, que estaban también en las diapositivas? Por ejemplo, el traslado de pacientes, etc. Pero, ¿qué otros elementos de...? Había una palabra que decía factor humano es lo mismo a... ¿Cuál era su sinónimo? Ergonomía. Entonces vamos a entender por qué ergonomía y factor humano son sinónimos. Muy bien. Y dentro de los factores humanos vamos a ver cuáles son los elementos que pueden hacer que se presente un error. A grandes rasgos, ¿qué cosas dirían ustedes que hacen que este factor puede inducir un error dentro del proceso de atención? ¿Cuántos de acá almorzaron? Levanten la mano. Muy bien, no almorcé yo. Luego la que tiene mayor posibilidad de equivocarse en la clase soy yo, ¿cierto? Entonces hay una serie de elementos como pueden ser la fatiga, el hambre, el cansancio, la inexperiencia, la falta de conocimiento, los problemas de comunicación, que pueden producir mayor error. Entonces, en términos generales, es esto lo que vamos a trabajar. Voy a colocar la presentación. Entrego mi micrófono un segundo. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, doctores, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje que vamos a tener hoy en esta sesión? Entender cuál es el concepto del factor humano dentro del tema de seguridad del paciente y qué incidencia tiene efectivamente en la seguridad de los pacientes. ¿Cuál era el conocimiento que se requería para esta sesión? Que ustedes trajeran, y lo vamos a discutir, el concepto de factor humano, y que ustedes de alguna manera trabajaran la posible relación entre los factores humanos y la seguridad del paciente, y para eso estaba disponible la presentación básica dentro de la plataforma MUTIS. ¿Cuál es el desempeño que yo espero que ustedes tengan posterior a esta clase? Que cuando ustedes estén dentro del hospital, o estén dentro de un consultorio, o estén dentro del ámbito ambulatorio, o de apoyos diagnósticos y terapéuticos, o de urgencia, o de atención domiciliaria, o incluso de investigación, ustedes estén atentos al factor humano como elemento que puede generar un riesgo para el paciente y un riesgo para la buena práctica de ustedes. Es decir, que ustedes tengan una reflexión permanente de todo lo que los rodea relacionado con el factor humano que podría producir un problema en la seguridad del paciente. Por eso les voy a pedir un favor. Todos ustedes están haciendo vivencia hospitalaria, ¿cierto? Para nuestra próxima clase de seguridad del paciente, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que en su actividad de vivencia hospitalaria observe los elementos que hoy vamos a trabajar de factor humano y me digan qué cosas consideran ustedes que podrían ser un riesgo para el paciente y para su buena práctica que ustedes observaron en su práctica de vivencia hospitalaria. Pero también me podrían decir, doctora, di las siguientes cosas que están a favor
de la seguridad del paciente teniendo en cuenta el factor humano. Entonces eso lo vamos a discutir la próxima vez. Muy bien. Definamos entonces qué es factor humano y qué es ergonomía. Entonces, lo primero que yo diría es que en el contexto de la seguridad del paciente, factor humano y ergonomía son sinónimos. Cuando yo les digo a ustedes factor humano, ¿en qué piensan? Así, sin descontextualizado de seguridad del paciente, ¿uno en qué pensaría cuando está diciendo vamos a hablar del factor humano? Que atienden al paciente. En las personas, ¿cierto? Uno generalmente piensa en todas las personas que tienen que ver con la atención del paciente, y esa es la primera sorpresa en términos de seguridad del paciente, y es que factor humano en términos de seguridad del paciente no solo significan las personas, sino que significan también la relación de estas personas con las tareas, con los equipos, con las otras personas y con el ambiente que las rodea. De ahí que el término ergonomía sea una mejor manera de entender el concepto de factor humano. Lo segundo es que el análisis desde la perspectiva de factor humano no solo se aplica en salud, aviación también lo usa, inclusive la gran mayoría de cosas que nosotros empleamos en seguridad del paciente vienen del sector aeronáutico. Segundo, que incluye muchas disciplinas, la psicología, la ingeniería de procesos, la ingeniería biomédica, es decir, muchas disciplinas ayudan a mejorar el factor humano dentro del proceso de atención, y ya lo mencionamos que se conoce también como ergonomía. Miremos entonces unas definiciones de lo que sería factor humano, sinónimo ergonomía en términos de seguridad del paciente. El primero se define como la interrelación de las personas, las herramientas, los equipos que emplean en su trabajo y el ambiente que les rodea. Otra definición podría ser: se utiliza para describir interacciones en tres aspectos interrelacionados: las personas en el trabajo, las tareas y el lugar de trabajo. Entonces, primera definición, primer elemento básico de entender de factor humano es que no tiene que ver solo con las personas, sino con unas cualidades de la persona, pero también con las acciones que realiza, con los equipos que utiliza y con el ambiente que la rodea. Muy bien. Por eso es que muchas veces cuando uno piensa en el término ergonomía, piensa en lo que más frecuentemente uno asocia a ergonomía, que es cuando uno está sentado frente a un computador, qué condiciones se tienen que cumplir para que efectivamente uno pueda realizar bien el trabajo que hace estando al frente de un computador. Entonces, por ejemplo, muchas cosas tienen que ver con los equipos que rodean la persona. Entonces, la calidad de la pantalla, el brillo de la pantalla, la altura a la que está el escritorio, la altura a la que está la silla, la posición en la que está la persona. Pero también yo podría decir, alrededor del tema de ergonomía tiene que ver algunas condiciones particulares del individuo. Entonces, por ejemplo, su agudeza visual, la capacidad de concentrarse, el brillo de luz que está entrando por la ventana en el tema ambiental, el ruido. Entonces, cuando una persona que está ocupando un puesto laboral le revisan su puesto de trabajo desde el punto de vista de la ergonomía, revisan a la persona, a los equipos, a las tareas que desempeña para saber si todo lo que la rodea es óptimo para realizar esa actividad. Por ejemplo, cuando algunos elementos de esto que les estoy mostrando no son óptimos, a las personas les da túnel del carpo. Cuando están en una posición sus brazos de tal manera que no están colocados como debe ser, la persona termina utilizando más determinados músculos y termina haciendo un túnel del carpo. O por ejemplo, cuando no se tiene en cuenta el brillo de la pantalla o la manera como está entrando la luz por la ventana, a la persona le van a salir pterigios y va a tener problemas de agudeza visual. Pero si por ejemplo yo no tengo en cuenta la postura de la persona, va a ser seguramente un individuo que se va a quejar de dolor lumbar por estar sentado 8 horas seguidas, y le van a decir, mire, tiene que hacer pausas de trabajo. Entonces eso es lo que se llama el análisis ergonómico. Y así como aplica tan simple como para un puesto de trabajo al frente de un computador, aplicaría también para un quirófano. En un quirófano, fíjense que por ejemplo un cirujano tiene que estar, si yo voy a hacer una cirugía de Jenner Rux, yo puedo estar fácilmente 10 horas parado frente a un paciente, haciendo la cirugía. Entonces imagínense lo que es estar 10 horas con una altura de mesa de quirófano que no sea adecuada, en donde por mi estatura, a mí, no en el caso mío porque midiendo 1,54 generalmente lo que me toca es inclinarme, pero si es un hombre de 1,80, imagínense lo que tuviera que estar
todo el tiempo agachado durante esas 10 horas haciendo esa Pero ¿y las cirugía. demás personas? Muy bien, la idea es buscar, y por eso las mesas de cirugía, ustedes las van a ver dentro de los quirófanos, tienen la manera de subir y de bajar, de tal manera que para un promedio o para la persona que tiene que estar más activamente dentro del procedimiento sea adecuada la postura. Pero por otro lado, imagínense en una cirugía en donde uno tenga mala iluminación, que uno tenga que estar adivinando en dónde está la vesícula. Es un riesgo para el paciente, la iluminación es fundamental. Pero también, fíjense en la manera como se disponen los equipos, de tal manera que fácilmente puedan ser pasados al cirujano. Otro elemento fundamental que uno podríamos ver ahí dentro de ese análisis ergonómico del quirófano es el silencio. Porque todos con tapabocas, solicitando cosas que son importantes para el paciente, desde páseme determinado instrumental a colóquele determinado medicamento, o el anestesiólogo, por ejemplo, diciendo, ojo, está hipotenso, ojo, está taquicárdico. Si yo tengo un radio prendido a todo volumen dentro de ese quirófano oyendo chucu chucu, pues va a haber más dificultad para oír. Por eso el ambiente de los lugares donde se hacen cosas importantes es un ambiente que no debe ser ruidoso, es un ambiente que no debe ser caliente, es un ambiente en donde uno debe tener una buena postura. Ese sería, por ejemplo, el análisis ergonómico que uno haría de este tipo de actividad. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Entendemos que es factor humano y sabemos que es sinónimo de ergonomía. Segundo, entendemos que a pesar de que se llama factor humano, no tiene que ver solo con el individuo, sino con la tarea que realiza, con los equipos que emplea y con el ambiente que le rodea. El tercer concepto que creo que es fundamental que trabajemos es que solo hasta hace muy poco tiempo el factor humano es tenido en cuenta como un elemento fundamental dentro de la seguridad del paciente. Es un elemento que es reciente. Y un dato todavía más importante, de todos los factores contributivos que vimos la clase pasada, el factor humano es el factor contributivo más importante. Es decir, donde debemos tener una mayor intervención para garantizar la seguridad del paciente. Por lo tanto, es fundamental que ustedes conozcan las reglas de juego, los principios que rigen al factor humano. Y sobre todo que ustedes tengan una mirada reflexiva sobre ustedes mismos, sobre los equipos de trabajo en donde están, sobre los lugares donde trabajan, desde la mirada de la ergonomía y del factor humano. Muy bien, hay elementos fundamentales a grandes rasgos que uno puede ver relacionado con el factor humano. Por ejemplo, la falta de observación de normas. Por eso es tan importante conocer las normas. Entonces, por ejemplo, en términos generales, los pilotos no toman trago mientras que están manejando un jumbo, un avión. En términos generales, los cirujanos no toman trago mientras que estén operando un paciente. ¿Ustedes por qué creen que esa norma existe? ¿Qué pasa cuando uno toma trago? Porque disminuye los reflejos y uno no está tan atento. Muy bien, hay una serie de alteraciones que hacen que uno no pueda completar las tareas como las tiene planeadas. Entonces, por ejemplo, disminuyen los reflejos, pero también disminuye la capacidad de percibir el riesgo. Por eso es que cuando tomamos trago y manejamos, la gente maneja más rápido, porque no tiene una percepción del riesgo que es manejar. O se pasa un semáforo en rojo, no tiene la agudeza para entender que cuando está en rojo es un riesgo muy grande pasárselo. Entonces disminuyen reflejos, disminuye la capacidad cognitiva, disminuye la capacidad de percibir el riesgo, disminuye nuestra capacidad motora. Por eso existen unas normas. Cuando usted haga algo difícil, que además se relaciona con un bien muy importante como es la vida y la salud de las personas, pilotos y cirujanos y médicos en general no pueden tomar trago. Ese es un ejemplo de la observación de las normas. Pero nadie. Señor, En nadie. ninguna profesión. En términos generales, todo aquel que tenga a cargo un bien de la sociedad no debería disminuir su capacidad para actuar responsablemente. Eso es cierto. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan? Lo conectamos con profesionalismo, que es nuestro otro ámbito de trabajo, y es que nosotros hay una exigencia muy alta porque el bien que nosotros cuidamos es la vida y la salud de las personas y de las poblaciones. Otro elemento fundamental en el factor humano, además de no observar las normas, podría decir uno también que son los problemas de comunicación. Y lo vimos súper claro en el video de Avianca. El hecho de que no dominaran bien el inglés, el hecho de que había un teléfono roto entre torre,
copiloto y piloto, y quien tenía más experiencia que era el piloto no era el que estaba recibiendo la información directamente. El hecho de que llegó un momento en que por gradiente de autoridad, como lo vimos la vez pasada, el copiloto y el piloto del avión se veían intimidados para contrapreguntar a la torre, es un tema de problema de comunicación dentro del tema de factor humano. Por ahora los vamos a ver generales. Pero también otro elemento relacionado con el factor humano que hace que cometamos errores son las tareas simultáneas. Quien está haciendo tres cosas al mismo tiempo, posiblemente en algún momento descuide alguna. Ojo, por ejemplo, yo soy un docente en el ámbito hospitalario en cirugía. Tengo a un residente o un estudiante conmigo. Yo posiblemente sea capaz de explicarle mientras que paso un tubo de tórax, la técnica de cómo se pasa un tubo de tórax. O sea, soy capaz de pasar el tubo de tórax y simultáneamente estar dando docencia. Pero si, por ejemplo, ese paciente entra en un paro cardiorrespiratorio, posiblemente al ser más compleja la tarea que tengo que hacer, esas dos tareas simultáneas que estaba haciendo ya no las puedo hacer. Tengo que concentrar mi atención en sacar del paro al paciente y en pasar adecuadamente el tubo de tórax. Entonces, si bien en medicina ustedes van a ver que nosotros hacemos muchas tareas simultáneas, hay momentos en los cuales tenemos que dejar de hacer alguna porque tenemos que concentrar nuestra atención en lo que sea más prioritario. Muy bien. Vuelve y juega el trabajo en equipo. La capacidad de saber a cada uno qué rol le corresponde. La capacidad de comunicarnos adecuadamente entre todos los miembros del equipo. La capacidad de... ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho del espíritu crítico? La capacidad de un individuo de a su superior, como sería por ejemplo el jefe de un departamento o el residente si uno es interno de estudiante, de poder interactuar con él cuando uno está observando que hay una desviación sobre el estándar y adecuadamente poderle decir, oiga, aquí hay algo que está fallando y debemos cambiarlo a favor del paciente. Entonces, el trabajo en equipo es otro tema fundamental, y más aún cuando no solo interactuamos con otros médicos en distintos grados de formación, estudiante, interno, residente, especialista y subespecialista, sino que interactuamos con psicólogos, enfermeras, fisioterapeutas, personas que son fundamentales para el cuidado de la salud de los pacientes. Muy bien. Entonces, hemos resaltado algunos de los elementos que podrían condicionar los errores relacionados con el factor humano. Dijimos, ojo, el no obedecer las normas, ojo, los problemas de comunicación, ojo, los problemas relacionados con el trabajo en equipo, etc. Muy bien. ¿Qué hacen entonces los expertos en factor humano? Los expertos en factor humano se van a los sitios de trabajo, observan cómo se realizan las actividades, cómo las personas interactúan entre sí, cómo es el ambiente del trabajo, y proponen formas en las cuales sea fácil hacer las cosas bien y difícil equivocarse. Es decir, hacen las cosas como si uno fuera dúbil, que sea fácil hacer las cosas bien y difícil equivocarse. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en medicina de cómo se interpreta eso. Pero por ahora entender que un experto en factor humano tiene que revisar lo que está sucediendo y ver cómo lo puede mejorar. Era lo que nos explicaste, que era más fácil poner un tubo como que circular con circular o rojo con rojo. Pues claro. Entonces, en la clase pasada dijimos, por ejemplo, cuando los ingenieros biomédicos diseñan las instalaciones de un hospital, ¿cómo hace uno para que sea fácil siempre conectar el oxígeno con el lado del oxígeno y el anestésico con el lado del anestésico? Pues es colocando una terminal de oxígeno que solo empate en la terminal de oxígeno de la pared. Es así de fácil. Es porque yo, por más dummy que sea, si yo trato de enchufar lo de oxígeno en la boca para otro gas, no lo voy a poder hacer. Más adelante vamos a ver un ejemplo de ortopedia y lo vuelvo a retomar. Por lo tanto, estas personas lo que hacen es facilitar que las personas hagan su trabajo de una manera correcta y disminuir la posibilidad de que los errores ocurran. Eso es como cuando, por la forma de los zapatos, nosotros sabemos qué zapato es derecho y qué zapato es izquierdo. Es decir, si yo tengo, me voy a quitar mis zapatos, vuelve y juega, esto no debería parecer filmado. Si yo tengo mis dos zapatos, fíjense que la forma de los zapatos, sin yo leer izquierdo o derecho, me indica cuál es el derecho y cuál es el izquierdo.
Pero yo podría hacer un proceso a prueba de dummies y es poner un super letrero en la punta que diga izquierdo y en el otro super letrero que diga derecho. Estoy haciendo visible y más fácil de realizar las cosas, y eso es lo que nos dice esa caricatura. Muy bien. El otro elemento que hacen las personas expertas en ergonomía, además de analizar el proceso y mejorarlo, es hacer que ese diseño sirva tanto para el que es experto como para el que es inexperto. Porque reconocen que en la cadena de cuidado de un paciente, a mí me puede tocar el muchacho que lleva 5 días de egresado de la Facultad de Medicina, como el médico que lleva 15 años de experiencia en ese lugar de trabajo. Luego yo tengo que diseñar un proceso de atención que sea seguro, que entienda tanto el inexperto como el experto. Muy bien. Y lo otro que suelen hacer los expertos en ergonomía y en factor humano es ver qué soportes se pueden brindar al proceso de atención que haga más fácil hacer las cosas bien. Entonces, en algunos procesos ya ha sido plenamente identificado e inclusive ya lo vemos dentro de los hospitales. Lo primero es el proceso de formulación de medicamentos. Entonces, por ejemplo, el hecho que yo electrónicamente pueda acceder a una tabla de medicamentos disponibles en la farmacia, que pueda ver las presentaciones y la concentración para saber qué formulo, me ayuda. El hecho que electrónicamente yo pueda mirar las interacciones entre los medicamentos. Por ejemplo, estoy formulando un antibiótico con otro tipo de medicamento, ver si tienen una interacción que produjera un evento adverso o que, por ejemplo, produjera una disminución en la absorción. Es una manera de ayudarme. El hecho que electrónicamente salga la fórmula y que en farmacia electrónicamente se produzca la manera como sale el medicamento de la farmacia, hace que en la transcripción no vaya a haber un error. Entonces, todos los procesos electrónicos de software y de hardware que apoyan la prescripción de medicamentos es un elemento que le apunta al factor humano. Otro es la entrega de información. Cuando ustedes le dan a sus pacientes indicaciones a la salida del consultorio, cuando ya están terminando la consulta, si usted las dice solo verbales, la posibilidad de que el paciente las recuerde es menor a cuando yo se las escribo, sencillo, se las explico y le contrapregunto y le digo qué entendió de lo que yo le dije. Fíjense que la manera como entreguemos la información, verbal o escrita, solo informando o contrapreguntando hace una diferencia fundamental. En el tema de traslado de pacientes, el que el paciente que va a ser trasladado vaya con una información estandarizada disminuye también la posibilidad de error. En esto lo que quiero resaltar es que hay muchos soportes en temas de equipos, en temas de software que nos permiten que sea mucho más fácil hacer las cosas correctamente. Muchachos, ¿qué les llama la atención de esa diapositiva? Se ven iguales, ¿cierto? Entonces, si uno en la carrera entra a donde están los medicamentos y necesita sacar uno de los medicamentos y le echa las goticas en el ojo, ¿cuál es el problema que hay ahí? Son iguales en su presentación, pero son distintos en su componente. Si se fijan, uno tiene un antibiótico y el otro tiene un esteroide. Son dos medicamentos completamente distintos, pero que su caja y su concentración y su dibujito son iguales. Luego la posibilidad de que yo me equivoque con ese paciente aumenta. Luego, por ejemplo, cuando diseñamos medicamentos que visualmente sea fácil distinguirlos, estamos contribuyendo a que el factor humano no sea el factor contributivo al evento adverso. La complejidad de los equipos. Nosotros vivimos de la interacción con la tecnología. Cada vez utilizamos más equipos. Si nosotros no los conocemos, pero adicionalmente son equipos difíciles de usar, pues la posibilidad de evento adverso con nuestros pacientes es mayor. El hecho de que es compleja la atención y le vamos a dedicar a la complejidad de la atención una sola clase, por eso no voy a entrar en este tema, también es un elemento relacionado con el error y factor humano. Muy bien. ¿Qué cosas reconoce el factor humano para poder trabajar en la prevención de eventos adversos relacionados con este factor contributivo? La primera es que todos nos equivocamos. Sí, muchachos, sé que es difícil que ustedes entiendan que yo a veces me equivoco, a mí también me queda muy difícil a veces entenderlo, pero todos los seres humanos nos equivocamos. ¿Se acuerdan que cuando vimos la proporción de
de acción, de mortalidad relacionada con subir al Himalaya, estar en un hospital, estar en una planta nuclear, dijimos, mire, por más seguro que sea un sector, siempre hay la posibilidad de que se cometa un error. Lo que pasa es que uno disminuye esa posibilidad. Segundo, hay errores que no se pueden evitar, por lo tanto, yo tengo que obrar con unos deberes profesionales que vimos la vez pasada, que es identificar rápidamente el error y mitigar sus consecuencias. Y dimos el ejemplo de las transfusiones. Es conocido por todos nosotros que siempre que transfundimos a un paciente, miramos que el grupo sanguíneo del paciente sea el mismo grupo sanguíneo de la bolsita que le voy a colocar. Pero como sabemos que hay subgrupos sanguíneos o que podrían haber reacciones que nosotros no podamos prever, por eso es que siempre que iniciamos una transfusión de sangre hay una enfermera parada al lado del paciente que identifica si se pone colorado, si empieza a respirar con dificultad, e inmediatamente para la transfusión. Es decir, reconocemos que por más cuidado que tengamos siempre va a haber una posibilidad de error, por lo tanto hay que tener barreras de seguridad y formas de identificación de ese error. Y por lo tanto, el trabajo también en factor humano son estrategias que minimicen el error, pero que también permitan su detección temprana y la mitigación de sus consecuencias. Esto ya lo dijimos, el factor humano no tiene que ver únicamente con los seres humanos, sino que comprende las limitaciones humanas, el lugar de trabajo, los equipos, la variabilidad que hay de un ser humano a otro ser humano y en la manera como desempeña sus actividades. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos frente al mundo para poder tomar decisiones? Lo primero es que nosotros adquirimos información del mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando yo veía los dos frasquitos que tienen la misma presentación, la adquisición de mi información es visual, porque yo veo los dos frascos iguales y pensaría que son los dos mismos medicamentos. Si no me detengo a leer cuidadosamente la etiqueta de cada uno de ellos, sino que tomo solo la decisión porque parecen iguales y asumo que es ese que yo conozco, cometería un error. ¿Qué hacemos después de adquirir la información? La debemos interpretar, y para eso está todo el proceso cognitivo. La contextualizamos, es decir, le damos un sentido y respondemos a ellas. El problema es que en cada una de esas partes del proceso puede existir la posibilidad de error. En la manera como adquirimos la información, en la manera como interpretamos esa información, en la manera en cómo le damos sentido y finalmente en la manera como la operativizamos. Estos son algunos elementos relacionados con el diseño de equipos. Entonces fíjense que cuando yo estoy, imagínense un paciente en una unidad de cuidado intensivo. Hay un equipo que está monitorizando su tensión arterial, que está monitorizando su frecuencia cardíaca, que está monitorizando su nivel de oxigenación. En un momento dado, él está conectado, empieza a sonar una alarma porque el paciente está hipotenso. ¿Cómo detecto yo la alarma? Por un proceso de audición o de visión, e inmediatamente hago una intervención que es mi actividad motora. Eso es lo que quiere demostrar, es la manera como interactuamos con los equipos. Muy bien. En general, las personas que trabajamos en el ámbito de la salud somos bastante buenos para compensar la complejidad. Pero ojo, muchachos, eso depende de las características que tiene el cerebro. El cerebro es potente, el cerebro es flexible, el cerebro es bueno encontrando cortocircuitos, el cerebro es bueno filtrando información, el cerebro es bueno haciendo cosas sin sentido. Pero les voy a mostrar que nosotros, por el cerebro, también nos podemos equivocar. Entonces, un primer elemento evolutivo que adquirimos en nuestro cerebro es que tenemos la capacidad de distraernos. ¿Se acuerdan de esta foto? Esta foto era la que le ilustraba el error activo, que es el error humano. Y decíamos que ella estaba concentrada, batiendo la torta, pero que simultáneamente estaba viendo la novela y descubría que Carlos Alfonso estaba saliendo con Victoria Eugenia, que era su hermana. Y en ese momento de sobresalto, saltaba la batidora a la pecera del pececito y el pececito era batido. Es decir, los seres humanos nos podemos distraer. ¿Para qué creen ustedes que sirve como factor evolutivo benéfico la distracción? ¿Para qué? Por ejemplo, si yo estoy acá, muy bien.
Si yo estoy parada acá dictando clase y en este momento entra un leopardo y yo no soy capaz de distraerme con el leopardo que acabó de entrar, pues me muero. O sea, generalmente está relacionado con la capacidad de detectar peligros. La distracción es un factor evolutivo que nos permite detectar peligros, pero el problema también es que la distracción nos hace batir el pececito. Es decir, nos hace desconcentrarnos de una tarea en la cual deberíamos estar plenamente concentrados. Les quiero mostrar ejemplos de distracciones que ya han sido estudiadas en el ámbito de la conducción, los elementos que producen una mayor accidentalidad. Por ejemplo, el hacer tareas simultáneas, el ir manejando y tomando café, el ir manejando e ir comiendo, el ir manejando y revisando el celular, el ir manejando y fumar, el ir manejando y buscando en el GPS cuál es la mejor ruta para llegar. Es un factor de peligro, por eso debe ser el copiloto el que haga eso y no quien va manejando. El ir maquillándose y hablando por teléfono, lo puede volver uno más complejo. El sintonizar el radio. Ustedes sabían que cuando uno sintoniza una emisora hay 67 metros de conducción que quedaron descuidados. Eso es lo que equivale a la distracción de segundos a un carro que va a 60 kilómetros por hora. Son 67 metros en los cuales yo no supe qué pasó. Y todos hacemos eso. Pues sobra decir que ir manejando y tomando alcohol, o haber tomado alcohol, o ir manejando cuando estamos muy cansados porque tenemos una pausa de reposo en el cual puede haber una desviación en el cambio. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos elementos que nos pueden distraer.